Bueno, hoy va a estar hablando, porque no estuvimos el martes pasado por el Día del Trabajador en el aire, del movimiento obrero. Ese es el tema de hoy. Exactamente, Manu, nos quedó pendiente la semana pasada hablar de los laburantes, ¿no? La otra vez cuando habíamos hablado sobre las mujeres en la historia argentina, habíamos dicho que eran como las grandes invisibles, ¿no? Y con los trabajadores también pasa lo mismo, ¿no? Es una historia sin nombres propios, pero en definitiva son la base de toda sociedad capitalista que exista, ¿no? Y si bien no trasciende su lucha en la historia, o muchos no quieren que trascienda, verdaderamente gran parte de los derechos que disfrutamos hoy en día justamente fueron forjados por gente que la sufrió mucho en su momento, ¿no? Exacto, años de luchas para conseguir lo que más o menos está armado y organizado hoy. Tal cual, viste que muchas veces se hablaba de este debate, ¿no? Si el 1 de mayo se festeja o se conmemora el Día del Trabajador, porque en realidad está basado en un hecho sumamente trágico que ocurrió en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. El 1 de mayo de 1886 hubo un paro en las fábricas de Chicago que fue reprimido por la policía. Hubo un enfrentamiento en ese enfrentamiento, además de muchos obreros muertos, también resultó fallecido un policía y eso ameritó a que, sin mayores pruebas, los 8 principales activistas de la manifestación fueran considerados como culpables y fueran ejecutados, ¿no? Lo cual generó una ola de protestas a nivel internacional por la crueldad con la cual se había castigado esa protesta, ¿no? Por lo tanto, el 1 de mayo es una jornada en la cual se conmemora no solamente al trabajador en sí, sino a la lucha que han llevado desde ahí en adelante, ¿no? Uh-huh. La clase trabajadora, en especial, Manu, empieza con un proceso que empezó en Inglaterra en el siglo XIX, que se llamó la Revolución Industrial. Quizás te suene de tus años de secundaria, exactamente. Fue cuando surgieron las primeras fábricas, surgió el ferrocarril, y bueno, ahí fue de alguna manera el nacimiento de la clase obrera, ¿sí? Los tiempos de la primera industrialización, los testimonios que han quedado, hablan de una época de explotación feroz, ¿no? Estamos hablando de jornadas de trabajo de 14, 16 horas, 12 en el mejor de los casos, ¿no? Accidentes de trabajo con máquinas que eran muy precarias y que terminaban con indemnizaciones sin despido, por ejemplo. Vos te accidentabas por el desperfecto de una máquina y automáticamente... Y te echaban sin ninguna indemnización. Y que venga el que sigue, ¿no? Porque no... Y era muy triste, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los accidentes laborales, que te repito, en esa época donde no existían ni normas de seguridad, higiene, ni nada por el estilo... la gente que quedaba incapacitada quedaba condenada a mendigar porque no podía emplearse en otra actividad. Había trabajo femenino e infantil, sobre todo por doquier. A las mujeres y a los niños en especial se los contrataba mucho por 2 cuestiones. Una, tenían manos y extremidades más pequeñas, o sea que trabajaban con máquinas de precisión que los hombres por mayores dimensiones físicas no podían utilizar. Uh-huh. Y por el otro lado, porque eran más fáciles de amedrentar por los capataces de la fábrica. Los capataces eran, digamos, los empleados del burgués, que eran los encargados de mantener las condiciones productivas, y ellos se caracterizaban por usar 2 elementos. El reloj de bolsillo, en un lado para esa clásica imagen del reloj de bolsillo. Exactamente, y por el otro lado el látigo, porque estaban permitidos los castigos físicos. Entonces muchas veces, como el capataz infundía tanto miedo en las mujeres y los niños que trabajaban en la fábrica, eran como más fáciles de disciplinar que los trabajadores varones y grandes, ¿no? O sea que desde entrada ya los trabajadores tuvieron condiciones de trabajo sumamente precarias y en condiciones de explotación. Por ejemplo, Manu, este es un dato que lo conocí hace poco, sobre todo en las fábricas donde se trabajaba el hilado del algodón. Uh-huh. Cuando el algodón en bruto era procesado y transformado en hilo, quedaba como una especie de película suspendida que era muy linda de ver porque parecía una nevada, ¿no? Que era, digamos, toda la parte deshilachada del algodón. Lo que la gente que trabajaba en ese momento en las fábricas de hilado no se daba cuenta era que al no trabajar con barbijo ni con ninguna protección, esa pelusa era
inhalada y terminaba generando enfermedades pulmonares, edemas, tipos de cáncer. O sea que imagínate cómo eran las condiciones de trabajo en ese momento. También los barrios obreros se construían al lado de las fábricas, por lo tanto se tragaban de alguna manera todo ese humo tan tóxico producto de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, y por el otro lado también quedaban cerca de los desechos líquidos que salían de las fábricas. Por lo tanto eran condiciones de vida sumamente insalubres, familias que vivían hacinadas, viviendo en capaz que hasta 8 integrantes en una casa con una sola habitación. Es más, la familia se turnaba, muchos eran empleados por una sola fábrica que los hacía trabajar en turnos rotatorios, ¿no? Por eso a ese sistema se le llamaba sistema de cama caliente, porque en la única cama de la casa, la cama de 2 plazas, siempre estaba alguien durmiendo, porque a algunos miembros de la familia los empleaban en el turno mañana, a otros en el turno tarde y a otros en el turno noche, porque la fábrica no se detenía, trabajaba las 24 horas, ¿no? Por lo tanto, esas condiciones tan precarias, de tanta explotación, los burgueses solamente le pagaban lo necesario como para poder alimentarse, pagarse un alquiler y estar firmes en su puesto de trabajo al día siguiente. Bueno, todo eso generó las primeras protestas y lo que llevó a la creación de las primeras labor unions, como lo llamaban ellos. La profe de inglés, si hay alguien que está escuchando, me va a matar porque es mala la pronunciación, pero en realidad vendrían a ser los primeros antecedentes de los sindicatos que hubo para pelear por los derechos de los trabajadores, ¿no? Y acá empezaron las primeras huelgas, ¿no? La huelga hoy en día es considerado por el mundo occidental como un derecho más del trabajador que está disconforme con su paga, ¿no? Eso lo entendemos todos. Bueno, en esa época no era considerado una medida de protesta, sino que era considerado directamente un hecho delictivo. Por lo tanto, cualquier huelga, cualquier manifestación era feroz y salvajemente reprimida. Y por lo tanto costaba tanto por ahí hacerse escuchar por sus patrones o por los sectores gubernamentales, ¿no? Por lo tanto, las condiciones del obrero durante el siglo XIX fueron pésimas. Tal es así que esa situación tan triste ameritó el estudio de algunos intelectuales, ¿no? Entre ellos, alguien que vos también conocerás, conocido como Karl Marx, ¿sí? Uh-huh. Marx era un intelectual alemán que comenzó a teorizar sobre cómo los obreros podían mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y Marx, él ya piensa que en realidad el hecho de reclamar por mejores sueldos o mejores condiciones es simplemente un maquillaje, que hay que ir directamente al hueso de la cuestión, ¿no? Entonces él lo que propone es que los obreros se unan como clase sin importar las fronteras, ni distintas trabas culturales, ni nada por el estilo, sino que hagan un movimiento común, se unan y hagan una revolución para sacar a los burgueses del poder e instalar un nuevo sistema de producción que es conocido como socialismo, ¿sí? O sea, para Marx directamente había que eliminar la propiedad privada de los medios de producción y que los obreros mismos tomen el poder y se distribuyan las tareas entre sí. Por lo tanto, para el movimiento obrero, esta teoría va a aprender muchísimo porque de alguna manera los va a organizar, los va a empezar a hacer luchar por un objetivo común y va a ser, digamos, como una bisagra, como un punto de inflexión en todo lo que corresponde a la lucha obrera, ¿no? Así que Marx ya ahí marca un punto de inflexión, ¿no? Bueno, y globalmente estaba un poco desparejo, digamos, el tema, o era medio general, digamos, que se abusaban de los empleados. Manu, esas condiciones son universales, ¿sí? Lugar donde hubo industrialización y hubo una burguesía en el poder y una clase social trabajadora que se veía obligada a trabajar en estas condiciones. Las condiciones de explotación fueron similares en todo tiempo. Y justamente me hace el pie porque cuando a fines del siglo XIX muchos inmigrantes europeos que estaban hartos de vivir en estas condiciones de vida ven la posibilidad de irse y de empezar su nueva vida en otros lugares, también van a llegar acá a la Argentina, ¿sí? Vos sabrás que la Argentina es uno de los principales países que recibió inmigración europea junto con Estados Unidos, Australia, Canadá. Eran llamados los países nuevos, ¿no? Donde había mucho espacio, poca población y que se veía como que en el futuro podían ser países importantes. Bueno, la Argentina fue uno de los países que más inmigrantes recibió y que empezaron a ser trabajadores. Y con ellos empezaron a traer
sus ideologías para luchar por mejoras, y así se fue constituyendo el movimiento obrero argentino. Es más, viste que para empezar a hablar del tema hablamos del 1 de mayo y de los mártires de Chicago, que fueron estos obreros muertos por este incidente que hubo en Chicago. Sí. Bueno, te va a sorprender, pero un equipo actual de fútbol que se llama Argentino Junior, ¿sí? Argentino Junior de la Paternal, los bichitos rojos, el nombre original del equipo fue Mártires de Chicago, ¿sí? O sea, un grupo de trabajadores que ya venían. De trabajadores que venían con esa ideología y le decidieron poner así al club. Después se fusionaron con otro club y finalmente se terminó llamando Argentino Junior. Pero eso responde un poco a tu pregunta de si era universal la lucha. Sí, comenzó a ser una lucha universal, y lo que por ahí le faltó al movimiento obrero acá en la Argentina es una mayor unidad. Los obreros no todos pensaban de la misma manera y tenían distintos tipos de lucha. Acá en la Argentina en particular se dividieron en 3 grandes sectores, que eran los sindicalistas, los socialistas y los anarquistas. O sea, tenían una meta común, que era mejorar las condiciones de vida de los obreros, pero los caminos que pretendían hacer para lograr esas mejoras eran diferentes. Bueno, y tal vez hoy esté un poco reflejado también, no solamente con los trabajadores, tal vez con otros sindicatos, ¿no? Como que, digamos, tienen todos el mismo objetivo, pero no hay la unión que se necesitaría, me parece, ¿no? Y has dicho bien, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Y entre más dividido esté el movimiento obrero, menos fuerza va a ser para superar esas condiciones de explotación, ¿no? Entonces, los caminos eran bastante distintos, ¿no? Ya habíamos hablado de los sindicatos, y los sindicatos siempre es como que han tenido un objetivo más puntual, que era, por ejemplo, lograr menos horas de trabajo, mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo, y siempre han privilegiado ir a golpear la puerta del patrón para negociar con él. Si se llega a buen puerto, se logra el aumento y la mejora. Si no se logra a buen puerto, ahí ya se transforma en un conflicto y empiezan todas las huelgas, manifestaciones, pero siempre los objetivos siempre son bien concretos, son bien puntuales, ¿no? Y los sindicatos empezaron a agruparse por profesión, ¿sí? De todas maneras, no todos estaban de acuerdo en que tenían que quedarse solamente con ese objetivo de mínima. Por ejemplo, los socialistas, que fue otra parte importante del movimiento obrero, coincidían en que tenían que mirar un poco más arriba e ir un poco más allá. Ellos decían que con mejores puntuales no se lograba gran cosa, sino que lo que había que lograr eran leyes que beneficiasen a los obreros. O sea, que los obreros tuviesen un espacio de poder importante en la política como para poder lograr mejoras más duraderas, más constantes y que queden ya en la Constitución, ¿no? Por eso los socialistas decidieron formar un partido, que es uno de los partidos políticos más antiguos que tiene la Argentina, que es el Partido Socialista de los Trabajadores, ¿sí? Acá en la Argentina lo creó en 1896 un hombre que se llamaba Juan B. Justo. La gente quizá en su casa lo esté relacionando con alguna calle o con alguna institución, ¿sí? La mujer de Juan B. Justo, por ejemplo, se llamaba Alicia Moró de Justo, una mujer que vivió hasta cerca de los 100 años, vio toda la historia política argentina del siglo XX y fue una de las principales impulsoras del voto femenino, por ejemplo, ¿no? O sea que ahí ya se ve cómo los socialistas, además de reivindicarse como trabajadores, querían algo más. Por ejemplo, los socialistas acá en la Argentina lograron un hito fundamental. El primer diputado socialista de América Latina fue argentino y se llamó Alfredo Palacios, que también muchas veces se lo relaciona con el nombre de alguna biblioteca o de alguna institución. Así que en su lucha, digamos, lograron bastante. Exactamente. Es más, Alfredo Palacios fue electo diputado por el distrito de La Boca, ¿sí? La Boca, Barracas, San Telmo, toda esa zona de la capital federal fue un núcleo de inmigrantes y también que respondía a estas ideas del movimiento obrero. O sea que los socialistas querían hacer una lucha de tipo política. Pero nos queda el tercer sector, que sí era el más combativo de todos, estos muchachos sí que verdaderamente se la jugaban, que eran los anarquistas, ¿sí? Es más, la palabra anarquía, Manu, ya es como que tiene una connotación, si se quiere, negativa, porque hace referencia, digamos, al caos, a la falta de orden, etcétera. Bueno, los anarquistas justamente lo que querían hacer era una revolución
tan grande que directamente todas las estructuras de poder dentro de la sociedad queden reducidas a la nada, ¿sí? Ellos no creían en las jerarquías y creían que la sociedad se tenía que relacionar entre ellos por vínculos de cooperativismo, de solidaridad. Entonces lo que proponían directamente era que los obreros tomen el poder y que se organicen como lo que nosotros llamaríamos hoy en día cooperativas de producción. O sea, que no haya directamente ni patrón, ni Estado, o sea, era un cambio un poco utópico lo que proponían ellos en ese momento, pero los anarquistas acá en Argentina tuvieron un poder enorme, ¿sí? Muchos de los obreros que venían de afuera se terminaron haciendo anarquistas, en especial los inmigrantes de origen español e italiano, muchos de ellos fueron anarquistas. Así bueno, que, ¿quién no tiene algún descendiente, no? Algún pariente que ha venido de algún lado, ¿no? Es más, Manu, ¿sabes una cosa? Uno de los principales conflictos que mantuvieron los anarquistas con el poder se dio acá muy cerquita, ¿eh? En Jacinto Arauz hubo un tiroteo en la comisaría de Jacinto Arauz, donde los anarquistas se enfrentaron con la policía y bueno, hasta quedaron muertos por ambos bandos, ¿no? Eran muchachos de armas tomar, ¿no? Ni un problema. Ni un problema. Bueno, como te podrás imaginar, al Estado argentino no le gustaba nada que vinieran esa clase de ideología y entonces empezó a aplicar la represión en huelgas y manifestaciones y también algunas leyes, como la ley de residencia. O sea, si vos, Manu Martín, te veían en una manifestación y se comprobaba que pertenecía a algún movimiento anarquista o socialista, automáticamente te aplicaban una ley que se llamaba ley de residencia, te pagaban el pasaje y vuelta para casa y nunca más podías volver a entrar a la Argentina. ¿Sí? Era como una especie de derecho de admisión, podríamos llamar hoy en día. Sí, claro, igual si vos lo analizás, bueno, las reglas de este país son estas, digamos, sí. Tenías que acatarlas, digamos, ¿no? O sea... Totalmente, y además cualquier modo de lucha implicaba también esto, ¿no? Serios riesgos. Pero tenías que volver a tu país. Es más, te iba a decir justamente, era eso o tu vida, ¿no? Porque muchas de estas manifestaciones terminaron con hechos totalmente desastrosos y grandes tragedias. Por ejemplo, una vez que se aprobó la ley Sáenz Peña y se instrumentó el sufragio universal, secreto y obligatorio, llegó al poder Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Un presidente del cual ya en otra ocasión hablaremos más porque deja mucha tela para cortar. Resulta que Yrigoyen era radical, fue el primer presidente del radicalismo y él tenía una postura bastante negociadora con los obreros. Fue el primero que empezó a escuchar sus reclamos y a tratar de ser un árbitro entre los patrones y los empleados. Sin embargo, y eso es lo que son las paradojas de la historia, durante la presidencia de Yrigoyen ocurrió un hecho que ya su título nomás te lo dice todo. Se llamó la Semana Trágica. La Semana Trágica ocurrió en el año 1919. Fue una huelga en los talleres Bacena. Bacena era uno de los principales fabricantes argentinos de esa época y terminó con un saldo de 700 muertos. Es como que Yrigoyen no logró establecer un control sobre las fuerzas de seguridad, se desmadraron y todo terminó en un gran caos de obreros muertos, ¿sí? O sea, las imágenes de ese momento son bestiales de las secuelas que dejó eso, ¿no? O sea que ahí se ve, digamos, esa beta de que parte del poder quería negociar e hizo caso a las mejoras, pero había otra parte que no estaba dispuesta a ceder absolutamente nada y que dejó estas circunstancias tan trágicas, ¿no? Por ejemplo, un par de años más tarde, y ese es otro hecho del cual en otra ocasión estaría bueno desarrollar, que es el de la Patagonia Rebelde. Inclusive hay libros y una película, quizás te la hayan pasado en algún momento del secundario, que fueron huelgas de trabajadores rurales de la Patagonia, que eso fue más grave todavía, porque quedaron 1.500 muertos fusilados por el Estado, ¿no? O sea que eso ya te habla... Y eran tipos que, ponele, Manu, reclamaban cosas tan puntuales como que el dueño de del establecimiento rural, en el caso de la Patagonia, los provea de un paquete de velas, ¿no? Fíjate por las cosas que estaban luchando y cómo fueron tratados por el poder, ¿no? Bueno, la cuestión es que el movimiento obrero argentino, la verdad es que hubo periodos en los que la sufrió mucho, en los años 30 también, pero se creó ahí ya la Confederación General del Trabajo, lo que hoy en día llamaríamos la CGT. La CGT. Que fue un hito importante, ¿no? Porque por primera vez la CGT nucleaba a sindicatos que hasta entonces cada uno peleaba por su lado. Bueno, ahí lograron establecer una unidad
es como una especie de sindicato de sindicatos. O sea que ahí ya se logró una mayor unificación dentro del movimiento obrero. Pero la década bisagra para el movimiento obrero argentino va a llegar en los años 40, cuando quien va a llegar al poder va a ser Juan Domingo Perón. Perón va a tener de entrada un excelente diálogo con los sindicatos, con los trabajadores, y se va a erigir en su más legítimo representante. Por ejemplo, en la época de Perón se logran mejoras que hasta ese momento eran prácticamente utopías, ¿no? Como por ejemplo, las 8 horas reglamentadas, el pago de horas extras, indemnizaciones por despido, cajas jubilatorias y dos de las grandes conquistas que disfrutamos hasta hoy en día, que son el aguinaldo y las vacaciones pagas, ¿sí? O sea que no sé hasta cuánto van a durar. Y eso, Manu, viste que la historia siempre es un boomerang, un ida y vuelta. Un tironeo y ahí, bueno, según el modelo de gobierno, ¿no? Va para un lado o para el otro. Según el modelo de gobierno, da más conquista a los trabajadores o las recorta, ¿no? O retrocedemos en el tiempo. Hay muchos que están alarmados porque muchas de estas conquistas en algún momento puedan perderse, ¿no? En algún momento próximo, me refiero. Y en particular, digamos, muchas de las leyes también que sacó el peronismo no es que no existían, se habían reglamentado. El gran problema es que, digamos, se habían reglamentado para dejar tranquilos a los sindicatos, pero en la práctica no las aplicaban. No las aplicaban. Entonces el Estado comienza un control mucho más estricto. También se logran muchas mejores paritarias para los obreros en las negociaciones. O sea, digamos, es como que la clase trabajadora en ese periodo logró, y por eso la fidelidad a la figura de Perón, ¿no? También van a estar los de izquierda que van a hacerle la crítica al peronismo de que en realidad el peronismo con estas mejoras de alguna manera ejercía como una especie de demagogia sobre el movimiento obrero y que en realidad nunca cuestionaba cosas puntuales que reclamaba la izquierda como la propiedad de los medios de producción, ¿no? Y bueno, y también estaba obviamente la derecha conservadora que obviamente perdía en estas conquistas laborales y le hizo la oposición extrema al punto de hacerle un golpe de Estado a Perón, ¿no? Por lo tanto, el peronismo marca un antes y un después en lo que fue el movimiento obrero argentino, ¿no? De hecho, cuando Perón se vaya, va a existir una resistencia peronista en el cual la clase obrera se va a organizar para tratar de generar las condiciones en el país como para que Perón vuelva del exilio, porque habían empezado, obviamente, a retroceder en todo lo que habían logrado en esos años, ¿no? Bueno, más tarde, en la etapa de los 60 y los 70, cuando empiezan a existir varios de los golpes de Estado de los que hemos hablado con anterioridad, obviamente los derechos de los trabajadores empiezan a ser pisoteados, empiezan a existir persecuciones. De hecho, en la dictadura militar de 1976, que como hablamos la otra vez, fue con el objetivo máximo de imponer el neoliberalismo, gran parte de los desaparecidos pertenecen al sector del movimiento obrero. El mismo 24 de marzo de 1976, varios de los líderes de las comisiones obreras son desaparecidos el mismo día. O sea que ahí ya se nota qué es lo que quieren atacar. Obviamente, de ahí en adelante, cualquier protesta, cualquier manifestación fue acallada totalmente y perdió un montonazo en concepto de sueldos y otros derechos que habían sido dados con anterioridad, el movimiento obrero, ¿no? Bien. Y de ahí en adelante, ¿qué sucedió después de los militares? Digamos, ¿cómo empezó con Alfonsín, con Menem? ¿Cómo fueron avanzando? Exacto. Manu, ¿te acordás que cuando vimos, por ejemplo, esto se relaciona con lo que va a venir después en la democracia? Cuando vimos Malvinas, por ejemplo, habíamos dicho que el 30 de marzo de 1982, o sea, 3 días antes de la invasión, se dio el primer paro general que se hizo en la dictadura militar. Por lo tanto, ahí ya se estaba mostrando como que los obreros de alguna manera se estaban rearmando y ya empezaban a disputarle terreno a la dictadura. Lo que siguió durante las democracias neoliberales que siguieron en la década de los 80 y la década del 90 fue, digamos, de un distanciamiento muy grande entre lo que son las burocracias sindicales, que son las cabezas del movimiento, los líderes, y las bases, ¿no? Se vio como ese distanciamiento, ¿no? El caso de muchos dirigentes obreros que salieron teniendo departamentos,
empresas a su nombre. O sea, se empezó a confundir esto del dirigente obrero que estaba de los dos lados del mostrador, ¿no? Y que eso empezó a generar suspicacia y también un grado enorme de desconfianza de las bases respecto a sus dirigentes, ¿no? Eso es una cuestión y que hasta el día de hoy sigue. Lo seguimos La cuestión viendo. es que se empezó a hablar mucho de paro en sentido político, ¿sí? Justamente de dirigencias obreras que accionaban en determinadas circunstancias contra ciertos gobiernos. Nosotros habíamos hablado de que, por ejemplo, a Alfonsín le hicieron 13 paros generales y, por ejemplo, en otros momentos, con otros gobiernos, quedarse mudos cuando realmente tendrían que haber activado. Por lo tanto, lo que queda hoy del movimiento obrero argentino es, digamos, una circunstancia en la cual todo el tiempo se debate y se discute cuando los obreros tienen que realmente accionar e ir, por ejemplo, a huelgas o paros. Es una cuestión, y que lo vimos en la reforma previsional sancionada el año pasado y con el debate que se espera que se dé a partir de junio con la reforma laboral, ahí vamos a ver cuál va a ser la conflictividad social que va a generar esto, ¿no? Pero se empezó a mezclar la política. Se empezó a mezclar totalmente la política con las demandas trabajadoras, ¿no? Bueno, ¿y usted cómo ve el mundo hoy? Con respecto a los trabajadores hoy en día. Sí, mira, hay una tendencia mundial preocupante que es la cuestión de la extensión de la edad jubilatoria, ¿no? En varios de los países europeos que han disfrutado, Francia, por ejemplo, o algunos de los países nórdicos donde la gente tiene una expectativa, una esperanza de vida mayor, o sea que vive más años y vive bien, los sistemas previsionales, digamos, de alguna manera se quejan de que no pueden hacer frente a toda esa cantidad enorme de jubilados. Por lo tanto, se están extendiendo edades jubilatorias. Por ejemplo, en Francia los obreros se unieron contra esta reforma que planteaba hacer el gobierno de Macron y con un paro general de 13 días lograron revertir la situación. Por lo tanto, el principio sigue siendo el mismo. La unión hace la fuerza y mientras más unido y más fuerte esté el movimiento obrero, seguramente la gran mayoría de la sociedad que pertenece a esa clase social va a vivir mejor, ¿no? También digo, el humano le cuesta un poco el cambio, ¿no? Obviamente hay que analizar de dónde son esos cambios, si fortalecen a un empresario solamente, ¿no? Pero bueno, algunos cambios me parece, qué sé yo, si la edad avanzó, ¿no? En años del ser humano, tampoco te digo que trabajes 10.000 años más, pero digo, también nos cuesta un poco el cambio. Totalmente, porque es un escenario distinto, también es un mundo, Manu, donde la información juega su rol muy importante y muchas veces protestas que son justas, protestas que son legítimas, muchas veces según el enfoque que se le dé, termina siendo deslegitimada por el resto de la sociedad y aún mismo por propios trabajadores, ¿no? Que terminan de alguna manera poniendo obstáculos a las demandas de su propio sector, ¿no? Exacto. Bueno, gracias por esta mirada de esta semana. Muchísimas gracias, Manu. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.